Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si erotismo y sexualidad están presentes en los medios de comunicación, es porque son herramientas muy potentes para vendernos autos, café, chocolate, incluso helados. Sin embargo, el deseo, y sobre todo el femenino, sigue siendo todavía tabú para muchos y muchas. Estoy seguro que este no es el caso de nuestra invitada de hoy, la artista mexicana Yaniv Fabre, autora del vídeo Neurotic, New Erotic, con la voz de Sigmund Freud, grabada en 1938. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patient. Under the influence of an older friend and by my own efforts. Muy buenas tardes, Yaniv Fabre. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi, por esta invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Extraordinario, ¿no? Poder escuchar la voz de Sigmund Freud. ¿Cómo nace la idea de este vídeo? ¿Te sentías neurótica o neoerótica hace 10 años? Yo creo que las dos. Mira, yo estudié teatro hace mucho tiempo. Entonces, con esta cosa de que yo no sabía si volver al teatro o no en este inter, justamente me dije, yo quiero regresar de alguna manera a la representación y a la presentación por medio del video. Y era una manera de eso. Entonces, por un lado están los gestos corporales de esta mujer, que está un poco... gestos eróticos, un poco histéricos, no neuróticos. Sabemos. Y por el otro lado está la voz de Sigmund Freud, que está hablando un poco del problema de la histeria y todo esto, ¿no? No de la histeria, de la locura y tal. Entonces, por un lado está esta mujer y por el otro lado está la voz de Sigmund Freud y ninguno de los dos están como en contraposición. Entonces, justamente a mí lo que me interesaba era este punto que ni uno ni el otro están hablando en el mismo diálogo. O sea, de un lado está la mujer con estos gestos y del otro lado está Sigmund Freud. Entonces, estos espacios intermedios son los que me interesan. Estabas a orillas del Sena, uno tiene miedo de que acabes tirándote al Sena, ¿no? Claro. Es muy peligroso eso. No, y justamente cuando estaba, porque es un performance lo que hice, entonces era como in situ, yo no había, realmente era una idea que yo tenía y el camarógrafo estaba justo enfrente. Entonces, de repente, la gente que estaba al lado llamó a la policía. Y llegó la policía en barco y nosotros nos echamos a correr porque dijimos, no, ¿qué vamos a decir? O sea, como estamos filmando, pero pues no teníamos el permiso, entonces fue un poco como... Quizás intentarían salvarte si te caías al agua por casualidad, ¿no? Hace unos años, Yaniv, estuviste con nosotros para presentarnos una exposición en el Instituto de México, creo recordar, mano a mano con Daniela Prost, otra artista mexicana, con el título de La Petite Mort, como se llamaba antes al orgasmo, ¿no? ¿Tuvisteis problemas por el tema de vuestra exposición? Pues no necesariamente, yo creo que eran dibujos, justamente presenté este video, presentamos otros videos también, y no, yo creo que más bien fue recibida normal, sí, no hubo tanto problema. ¿Sigue siendo tabú el deseo a pesar de estar bombardeados constantemente por la publicidad? Pues yo creo que el deseo depende desde dónde lo veamos, ¿no? Porque el deseo está... yo creo que el deseo de la publicidad ha tomado el deseo original para poder vender, pero yo creo que el deseo siempre está ahí presente, ¿no? Quizás el deseo en el amor es como una partida de póker, no puedes enseñar tus cartas enseguida, ¿no? Hay que esconderlas. Poco a poco, exacto, es como... Difícil, ¿no? Un vaivén. Precisamente... Además, el deseo satisfecho, eso es lo que me ha parecido maravilloso, puede llevar a la melancolía. ¿Conoces la frase latina post-coitum, animal triste? No la conocía, pero me parece muy hermosa, claro. Pues mira, esta exposición que ahorita quiero presentarles es justamente, se llama Melancolías y tiene que ver con un estado que yo todo el tiempo he sentido una especie de
emoción o de olas gigantes que pasan y esas emociones dolorosas y fuertes, pues llevan a un extremo de melancolía, ¿no? Entonces, un día yo estaba enfrente del tabló del tabló de la pintura y estaba realmente hiper también, ¿no? Como angustiada. Entonces decidí romper déchiré, romper, frisé esta toile para ver qué había detrás de esta toile, de esta pintura, y me di cuenta de que estaba la luz del sol. Entonces fue como descubrir la luz en este proceso son procesos. Para mí, tanto el video como el dibujo, como todo, tiene que ver con un proceso. Los procesos son importantes para mí. Por supuesto. Esta exposición que acabas de inaugurar es en el espacio de exposición du Vivier Canapé, aquí en París, en la Rue Mazarine, pleno barrio latino. Esas melancolías quizás vienen de Córcega también, donde has pasado largas temporadas. Sí, el atelier está justo enfrente del mar. Entonces es una rocher, unas piedras gigantes que están ahí al lado del mar. Un acantilado divino. Entonces yo lo que hago es que estoy pintando al lado del mar y entonces esas pinturas las aviento las dejo en el mar durante 3 semanas, 4 semanas puede ser. Y cuando las recupero, la sal y todo el proceso del mar ha comido un poco el color. La sal, el sol, todo eso, los elementos naturales de alguna manera me interesan ahorita, los procesos de los elementos naturales. Entonces lo que hago es que después encuentro piedras, carbón, cosas así, entonces empiezo a raspar, a quitar las capas para ver qué hay detrás de todo eso. Entonces, por eso la melancolía para mí me llamaba, porque yo decía que, por ejemplo, todo esto pasó justamente porque el atelier estaba al borde de la mar y entonces llegó una lluvia gigante, entonces los papeles que tenía al frente se mojaron. Entonces estas equivocaciones, lo que hablábamos de estos errores que son tan importantes para el artista, me dieron pie para continuar en otro proceso. Entonces, porque antes yo hacía más una representación de personajes y tal. Entonces ahorita ya en realidad lo que me interesa es justamente el equívoco, o llevar a este equívoco hasta una otra capa. Esa degradación de la pintura por el mar puede ser una metáfora de nuestras vidas, ¿no? Nosotros también nos vamos degradando por el sol, por el agua, por la vida, ¿no? Pero siempre queda algo, ¿no? ¿Te lo has planteado eso como una metáfora? Sí, justamente la belleza. Para mí la belleza, me he preguntado muchas veces qué es, y le he preguntado a escritores, a artistas, a todos, ¿qué es para ellos la belleza? Entonces, por ejemplo, Daniel Saldaña me había dicho le había preguntado y me dijo, es como un equilibrio casi de desequilibrio. Algo así me había dicho, ¿no? Un equilibrio casi en desequilibrio. Entonces, para mí, justamente en este proceso de buscar la belleza o qué es, me doy cuenta de que es un proceso. Porque, bueno, al principio puede ser muy bonito, pero después, cuando te atraviesa algo, cuando realmente tiene algo que atravesar, pues puede ser hasta feo, entre guillemets, o sea, no bello para estos medios que conocemos, que puede ser liso o perfecto, esta perfección, sino que va más allá y puede atravesar todo eso. La vida no es tan perfecta como eso, ¿no? Como lo que vemos en la televisión. Hablando del barrio latino, donde expones tus melancolías, allí hace más de 50 años los estudiantes tomaron el barrio. Los hechos del mayo del 68 han marcado nuestra historia, ¿no? Han cambiado incluso la manera de vivir. Pero quizás estamos volviendo atrás de alguna manera, ¿no? Esos avances sociales que obtuvieron están siendo puestos en cuestión, ¿no? Claro, claro. Pues mira, Canapé du Vivier es una fabricante de muebles que está desde hace 150 años. Son muebles de alto diseño. Entonces creo que van muy bien con las obras porque pues tienen que ver una con otra. O sea, es un diálogo es un posible diálogo también. Entonces, hay también esculturas de otra artista que se llama Valérie Drummond. Entonces, hay también estas esculturas
de ella. Entonces creo que es un buen reflejo de lo que hemos estado trabajando últimamente. Seguro que tuvieron que bajar la persiana durante los hechos del mayo del 68, ¿no? Si estaban allí. No sé si estaban ahí desde esa época, pero bueno. Seguramente, sí, con 150 me imagino, años claro, de vida, claro, por supuesto. Claro. Permíteme, Yadid, que recuerde que has nacido en México, en la Ciudad de México, en el seno de una familia de actores. ¿Es cierto que tu nombre de pila, Yaniv, lo inventó tu padre como personaje de una novela? Sí. ¿Existe esa novela, quizás? Sí, existe esa novela, y esa novela la escribió mi papá antes de que yo naciera. Entonces dijo, bueno, se llama Islam la novela, entonces si es hombre va a ser Islam y si es mujer es Yaniev. Entonces, bueno, pues me tocó el personaje de Yaniev y pues yo espero que sea un personaje interesante en esta vida. Yaniev es pura invención, no existe Santa Yaniev, ¿no? Bueno, yo espero que exista una. Por supuesto, una gran artista, de todos modos. Cuéntanos, ¿de qué modo ha marcado tu trayectoria el hecho de haber vivido tu infancia con tus padres, actores, desconectado un poco de las normas sociales tradicionales? Sí, fíjate que mis papás, en esta cosa de ser actores, siempre me enseñaron también un acercamiento a la naturaleza por un lado y por el otro de la presencia. Para mis papás era muy importante la presencia. Entonces, creo que yo jugaba entre bambalinas cuando era niña, y yo veía todo el tiempo las representaciones de mis papás, que eso era increíble. Yo me sabía los textos de memoria. Abajo a veces estaba como soplándoles el texto, jugando también. Y fue una experiencia fuerte también, no todo era tan como de normal. Entonces, esto yo creo que me llevó a poder desarrollar una especie de lenguaje propio. Por cierto, vas a intentar hacer teatro, empiezas estudios de teatro, pero va a ser una decepción para ti. ¿Qué te decepcionó del teatro, del mundo del teatro? Pues mira, yo estaba estudiando con Ludwig Margules, que es un gran director de teatro en México, que es polaco a la base. Entonces, pues yo más bien estaba en una situación, era muy joven y eran ejercicios muy fuertes, y a mí pues esta situación de la representación, y justamente de la representación de despersonalizarse para llegar a ser el personaje, pues caí en una depresión muy fuerte. Terrible, ¿no? Terrible, sí, estaba así al borde de cualquier cosa. Entonces decidí que era más cómodo para mí, de alguna manera, no cómodo, pero sí regresar a la vida desde otro lugar, con el dibujo y con la pintura. Y al principio hacía sobre todo fotografía, autorretrato y video. ¿Te vas a sentir mucho mejor acogida por el ambiente artístico quizás ahí en México? Pues a mí me gusta mucho, bueno, sí, México siempre va a ser increíble y siempre va a ser la casa donde todos los amigos están ahí, y es el hogar también, ¿no? Es como la familia de alguna manera. Pero pues también me gustaría llegar a poder también incluir a este lenguaje más francés o más de todos, ¿no? O sea, no nada más a una casa, sino que a diferentes casas también, diferentes países, poder hacer un diálogo. ¿Qué hizo que hace 10 años más o menos te instalaras en París? Este vídeo que acabábamos de ver, acababas de llegar, ¿no?, a la capital francesa. Sí, yo estaba en la Cité Internacional des Arts. Entonces me invitaron para hacer una residencia, y pues fue parte de la residencia fue hacer unos videos, y yo tenía el FONCA en ese momento, entonces también estaba entre México y Francia, iba y venía, pero ya después decidí realmente establecerme aquí. La Cité des Arts, que está a orillas del Sena, no lejos de donde grabaste el vídeo, ¿eh? Todo queda muy pequeño. ¿Qué ha cambiado en la Yaniv Fabre después de 10 años viviendo en Francia? Pues, por un lado, hay justamente más melancolías de vez en cuando, porque a veces el clima es bellísimo, pero al mismo tiempo es... Deprimente, dilo. Sí, sí. Y al principio, pues no es lo mismo, tienes que aprender nuevas
maneras de ser, nuevas, esta parte salvaje hay que domesticarla poco a poco. Yo me acuerdo justamente que cuando llegué había estos jardines, llegué al jardín de Plant y entonces estaba el pasto estaba recién cortado, perfecto, y había plantas un poco salvajes que estaban de un lado a otro. Y yo dije, este es mi hogar. Porque por un lado estaba esto perfecto del bien corte y tal, pero había un espacio donde era salvaje. Entonces podías ir a ese espacio salvaje y yo me decía, es que esto es perfecto, la combinación perfecta entre lo salvaje y lo domesticado. Entonces justamente empecé a hacer también videos que eran cómo ir del hombre a lo animal. Entonces es también un video que hice hace mucho. Animal triste, quizás, aquí en París, ¿no? Siempre te queda la opción de viajar a Córcega, la isla de Córcega. ¿Cómo descubres la isla de Córcega? La isla de Córcega la descubro por el amor. Así como la luz la descubrí en Córcega también, descubro también el amor ahí. Entonces, pues es esta oportunidad gigante de poder jugar otra vez como niña al lado de los jardines, de un jardín salvaje sobre todo, ¿no? Donde pasa de repente el jabalí o es así, es muy salvaje y eso es... Por ahí también me interesa, ¿no? Esta parte del dibujo salvaje. Y es el Mediterráneo, que está muy, muy lejos del Atlántico y del Pacífico, ¿no? Que México conoce bien. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el 27 de la Rue Mazarine, aquí en París, en el espacio Duvivier Canapé, para la exposición de la artista mexicana Yaniep Fabre. Muchísimas gracias, Yaniep. Mucho éxito aquí en París, que sigan los éxitos. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelas y a Steven Helsley, quienes se han encargado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en el DF, en la Ciudad de México, seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Muchas gracias, Jordi. A ti, Yaneva. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.